Alejandro amaba el orden. No ese orden frío, estéril, que parece ajeno e impuesto, sino el que se crea a partir de las pequeñas cosas. Una taza en su sitio, los periódicos ordenadamente doblados en el alféizar de la ventana, el ritual matutino del café antes del trabajo. Ese orden era su ancla en un mundo turbulento, donde todo parecía cambiante. Elena, su esposa, se había convertido hace tiempo en parte de ese orden. Su voz tranquila por las mañanas, sus pasos medidos por la cocina, sus conversaciones casi rituales sobre minucias cotidianas. En ello había una cierta comodidad. Y, como ahora comprendía, una mentira. Ese día todo comenzó con una nimiedad. En el trabajo, Alejandro recibió un mensaje inesperado de su amigo, Sergio, quien le envió una fotografía. En la imagen, se veía a su esposa, Elena, saliendo de una cafetería con un hombre. El hombre llevaba un ramo de rosas en las manos, y en el rostro de Elena se dibujaba una sonrisa que Alejandro hacía mucho tiempo que no veía. La fotografía había sido tomada la noche anterior, cuando Elena dijo que iba a encontrarse con una amiga. Quizás sea una coincidencia, pensó. Tal vez solo un compañero de trabajo. Pero la semilla de la duda ya había echado raíces. Guardó la fotografía y pasó todo el día en una especie de estupor. Cuando sus compañeros le preguntaron por el proyecto, respondió mecánicamente. Su energía y participación habituales habían desaparecido. Al regresar a casa, percibió un silencio inusual. Normalmente a esa hora, Elena ponía la radio en la cocina, tarareando viejas melodías. Aquella tarde, nada. Extraño, pensó para sí mismo mientras entraba en la sala de estar. Ella estaba sentada en el sofá, hablando por teléfono. Su rostro estaba iluminado por la suave luz de una lámpara de sobremesa, y por un segundo sintió una dolorosa admiración por su belleza, pero esa belleza le parecía ajena. Terminó la conversación al notar su presencia. «Hola». Elena levantó la vista. Su sonrisa era tan sincera que él dudó de sus sospechas. «Hola», respondió él, intentando no mostrar sus emociones. En la cena, Elena estaba animada, hablaba de su día, de su encuentro con su amiga. Alejandro asentía, hacía preguntas, pero en su interior crecía una extraña sensación de desapego. Por primera vez en muchos años, percibía sus palabras como un ruido, un fondo blanco tras el cual se ocultaba algo más. Esa noche tardó mucho en conciliar el sueño. La fotografía de Sergio ardía en su mente. Quizás era solo una coincidencia, o estaba dramatizando. Alejandro siempre se había enorgullecido de su lógica y de su falta de inclinación a los dramas. Pero en esta ocasión, su racionalidad se derrumbaba. Se levantó, fue a su despacho y encendió el ordenador. La fotografía resultó ser el punto de partida. Al día siguiente, sentado en su coche cerca de la oficina de Elena, la vio. Salió del edificio con el mismo hombre, alto, seguro de sí mismo, con una leve sonrisa que hizo que Alejandro apretara con más fuerza el volante. Subieron a un coche negro y se fueron. Alejandro lo siguió. Le producía asco, pero no podía detenerse. El coche se detuvo frente a un restaurante. Unos minutos después, Alejandro entró, intentando pasar desapercibido. Estaban sentados en una mesa junto a la ventana. Su esposa reía. Su risa le hería los oídos como un cristal roto bajo sus pies. Elena reía como hacía mucho tiempo que no reía con él. En casa, comenzó a reunir pruebas. Esto se convirtió en su nueva rutina. Comprobar sus palabras, buscar incongruencias, rastrear detalles que antes pasaba por alto. No era la ira lo que lo impulsaba, sino algo más profundo. Una extraña sensación de decepción consigo mismo. ¿Cómo no lo había notado antes? ¿Cómo había podido creer tanto tiempo en una ilusión que se resquebrajaba? Una noche, cuando Elena volvió a salir a encontrarse con una amiga, Alejandro aprovechó el momento. Accedió a su teléfono. Por un instante sintió asco de sí mismo, pero ese sentimiento desapareció rápidamente al abrir su conversación con un hombre llamado Piotr Ivanovich. Leer los mensajes fue como recibir golpe tras golpe.
Estaban llenos de insinuaciones, de ternura, de planes. Piotr era su jefe, un hombre en quien ella, aparentemente, confiaba plenamente, pero lo que más lo impactó fueron sus palabras sobre él mismo. Él nunca lo entenderá. Para él importa el trabajo, el orden. Vivimos como vecinos. Esas palabras le dolieron más que cualquier infidelidad. Esa noche no durmió. Por la mañana, mirándose al espejo, Alejandro vio a otra persona, a alguien que se disponía a actuar, a alguien que ya no sería víctima de las circunstancias. Decidió que su venganza sería metódica, precisa, y comenzaría por destruir las ilusiones de Elena del mismo modo que ella había destruido su mundo. Esto era solo el comienzo. Después de aquella noche, en la que Alejandro leyó toda la correspondencia de Elena con su amante, sintió un extraño vacío. Era como una liberación, pero con un regusto amargo. Ya no dudaba. La ilusión de su familia feliz estaba destrozada. Ahora solo le quedaba una cosa: abandonarla. Habiendo hecho sus maletas, no dijo nada. Escribió una breve nota y la dejó sobre la mesa. «Lo sé todo. No intentes buscarme. Has obtenido tu libertad. Ahora es mi turno». Dejó las llaves junto a la nota. Dudó un instante, pero no añadió palabras de despedida. Las palabras eran superfluas. El garaje al que se mudó era viejo y estrecho. En su día perteneció a su padre, quien soñaba con crear allí un pequeño taller, pero no llegó a hacerlo. Las paredes, cubiertas de grietas, olían a aceite y polvo. Alejandro pasó su primera mañana poniendo orden. La limpieza le ayudaba a concentrarse. En algún momento creyó que en el caos había un orden propio, pero ahora comprendía que el orden era su arma contra la descomposición. Compró una cama plegable, colocó una pequeña mesa y una silla, y colgó una lámpara. Ese garaje se convirtió en su nuevo hogar, y aunque las condiciones eran espartanas, encontraba en ello un extraño consuelo. Los días transcurrían en su rutina habitual: el trabajo, cenas rápidas con productos precocinados y largas reflexiones por las noches. Sin embargo, la soledad no se convirtió en su enemiga, sino en su aliada. Le enseñaba a ser honesto consigo mismo. Un día, después de una jornada laboral, Alejandro vio a un desconocido frente a su garaje. Un hombre con una chaqueta gastada y una mochila parecía desorientado, pero no amenazante. «Disculpe, ¿es usted Alejandro?», preguntó acercándose. «¿Quién pregunta?». «Me llamo Artemio. Me dijeron que usted podría ayudar». «¿Ayudar? ¿En qué?». Alejandro frunció el ceño, sin comprender a qué se debía aquello. «Es complicado de explicar, pero yo estoy en problemas». Artemio miró a su alrededor, como si temiera que lo estuvieran siguiendo. «Necesito un lugar donde esconderme. Solo unos días». Alejandro quiso negarse. Estaba cansado de los problemas ajenos. Los suyos propios eran más que suficientes. Pero algo en los ojos de ese hombre lo detuvo. No era miedo, sino más bien desesperación. «Entra», dijo después de una pausa. Artemio resultó ser un agente encubierto. Su historia era compleja y preocupante. Trabajando en la policía, descubrió que una planta química local, dirigida por el alcalde de la ciudad y sus cómplices, se utilizaba para realizar importantes esquemas de corrupción. Artemio inició una investigación, pero lo descubrieron. Ahora tenía que esconderse. «¿Por qué viniste a mí?», preguntó Alejandro. «Me dijeron que usted es una persona en quien se puede confiar. Además, usted pasa desapercibido. Nadie pensará que puedo esconderme en el garaje de un constructor. Yo no me meto en esas cosas. Tengo bastantes problemas propios», respondió Alejandro. «Lo sé, pero sinceramente no tengo a dónde ir». Esas palabras hicieron reflexionar a Alejandro. Él mismo había estado recientemente en una situación en la que su vida se derrumbaba, y nadie pudo ayudarlo. Comprendió que no podría echar a ese hombre. «Bueno, quédate», dijo finalmente, «pero solo un par de días». La convivencia en el garaje resultó difícil. Artemio era reservado, se marchaba y regresaba a horas extrañas.
Hablaba poco, pero Alejandro veía que sus miedos eran reales. Poco a poco, surgió entre ellos una comprensión tácita. Una noche, estaban sentados tomando tazas de café soluble barato. «¿Por qué me ayudas?», preguntó Artemio. Alejandro reflexionó. «Quizás porque me distrae de mi propia vida», respondió con sinceridad. Artemio asintió sin decir nada. Unos días después, sonó el timbre en el garaje. Alejandro abrió y vio a un hombre con un traje elegante. «¿Alejandro?», preguntó. «Sí». «Busco a Artemio. Necesito hablar con él». Alejandro miró a Artemio, quien estaba sentado a la mesa, y éste hizo un gesto imperceptible con la cabeza. «Disculpe, no conozco a ningún Artemio», respondió Alejandro, mirando a los ojos al hombre. El hombre se quedó en el umbral un par de segundos más, antes de retirarse. «¿Quién era?», preguntó Alejandro cerrando la puerta. «Uno de los que me persiguen». «Gracias. Espero que sepas en qué me estás involucrando», refunfuñó Alejandro, pero no sentía ira. Comprendía que ya había tomado su decisión. La soledad de Alejandro dejó de ser tan opresiva de repente. Junto a Artemio, comenzó a sentirse parte de algo más grande. Quizás ayudar a otra persona era suficiente para devolverle el sentido a su propia vida. Un día, Artemio dijo: «Tienes talento para el análisis y la lógica. Con personas como tú, yo no habría acabado en esta situación». Alejandro se encogió de hombros, pero las palabras de Artemio lo conmovieron. Quizás su mente ordenada podría ser útil. Así comenzó su camino hacia nuevas posibilidades que aún no era consciente. El garaje donde Alejandro y Artemio pasaban las tardes se volvía cada vez más pequeño. No físicamente. El espacio seguía siendo el mismo, sino en cuanto a la tensión creciente. Alejandro notaba que Artemio estaba más nervioso, revisaba el teléfono con más frecuencia, miraba por la ventana. Alejandro ya sabía que Artemio no solo se escondía de sus perseguidores, sino de personas para las que el asesinato era solo una forma de resolver problemas. Aún así, seguía allí. Una tarde, Artemio regresó más tarde de lo habitual. Su rostro estaba gris, como el de alguien a punto de desmayarse. «Tenemos problemas», dijo, dejando caer la mochila al suelo. «Cuéntame». Alejandro apartó la taza de café, que ya se había enfriado. Artemio resumió la situación brevemente. Ana Fedorovna, la heredera del difunto propietario de la fábrica química, había sido secuestrada por los hombres del alcalde. Se había convertido en una amenaza para su esquema de corrupción y ahora debían eliminarla. «¿Por qué estás seguro de que la matarán? ¿Tal vez solo la están intimidando?», preguntó Alejandro, aunque él mismo conocía la respuesta. «Esa gente no intimida, eliminan amenazas. Mañana ya no estará si no intervenimos», dijo Artemio mirando directamente a los ojos a Alejandro. «¿Y cómo te imaginas eso? Soy constructor, no soldado. Pero tienes cerebro y templanza. Te necesito, Sasha». La decisión fue difícil para Alejandro. No estaba acostumbrado a arriesgarse, especialmente por problemas ajenos. Pero esa noche, acostado en la cama plegable y mirando el techo del garaje, comprendió que la vida en soledad y aislamiento ya no lo satisfacía. No podía permanecer al margen. «De acuerdo, voy contigo», dijo al amanecer. «Gracias», respondió Artemio. Fue la primera palabra de la mañana, pero significó más de lo que Alejandro esperaba. El plan era simple en teoría, pero mortalmente peligroso en la práctica. Ana se encontraba en una casa de campo que pertenecía al alcalde. La casa estaba bien protegida, pero Artemio tenía contactos que les ayudaron a conocer la ubicación de las cámaras y los cambios de guardia. «¿Estás seguro de que lo conseguiremos nosotros dos?», preguntó Alejandro revisando la linterna. «No estoy seguro, pero tampoco hay otras opciones», respondió Artemio. La noche era fría y ventosa. Habiendo llegado a la casa en un viejo camión que Alejandro había pedido prestado a Klim, se estacionaron a un lado, detrás de los árboles. «La puerta está vigilada por 2 hombres. Tienen cámaras, pero hay una zona muerta en ese lado», dijo Artemio,
señalando una tableta con un mapa. ¿Y después qué? Cortamos la corriente, entramos y la llevamos, rápido y silencioso. Alejandro quiso objetar, pero se quedó callado. No le gustaba esa aventura, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Llegaron al punto de entrada sin problemas. Artemio cortó la electricidad y la casa quedó sumida en la oscuridad. Esto les dio unos minutos mientras los guardias intentaban averiguar qué estaba pasando. Dentro de la casa olía a madera cara y a algo químico, como si nunca hubieran abierto las ventanas. Se movieron rápidamente, evitando la luz de las linternas con las que los guardias iluminaban los pasillos. En una de las habitaciones la encontraron. Ana estaba sentada en el suelo, con las manos atadas a la espalda. Su rostro estaba pálido, pero su mirada era firme. «Estamos aquí para ayudar», dijo Artemio cortando las cuerdas. «¿Quiénes son ustedes?» Su voz estaba ronca. «Amigos, si quieren vivir, síganos», dijo Alejandro, mirando hacia el pasillo. El regreso resultó más complicado. Uno de los guardias los vio y sonó la alarma. «¡Corran!», gritó Artemio, empujando a Ana hacia la salida. Alejandro no se desconcertó. Agarrando un tubo metálico que había encontrado en el garaje, repelió a uno de los atacantes. No parecía heroico, más bien un intento desesperado de ganar tiempo. Salieron cuando los guardias ya se habían reagrupado. Las balas silbaron en el aire, y Alejandro, sintiendo que la adrenalina se disparaba, corrió hacia el camión. Artemio arrancó el motor, y el vehículo arrancó. Apenas tuvo tiempo de recoger a Ana y a Alejandro. Cuando finalmente se detuvieron a una distancia segura, en las profundidades del bosque, Ana los miró y dijo: «Gracias. No sé quiénes son ustedes, pero me han salvado la vida». Alejandro, respirando con dificultad, sonrió. «Nosotros tampoco sabemos quiénes somos». Esa noche en el garaje fue especialmente tranquila. Alejandro estaba sentado junto a la mesa, mirando sus manos, que todavía temblaban ligeramente. No estaba seguro de haber hecho lo correcto. No estaba seguro de nada. «Te has comportado bien», dijo Artemio sirviendo café en las tazas. «Esta no es mi vida», respondió Alejandro, pero en sus palabras no había convicción. Artemio sonrió. «Ahora sí lo es». Alejandro reflexionó. Tal vez Artemio tenía razón. Después de la peligrosa noche en la casa de campo del alcalde, Alejandro se sentía agotado. La adrenalina había desaparecido, dejando una profunda fatiga. Artemio y Ana estaban sentados junto a una fogata en las profundidades del bosque, y Alejandro, apoyado en el tronco de un árbol, miraba las brasas parpadeantes. «Tenemos que decidir qué hacer a continuación», dijo Artemio rompiendo el silencio. «¿Tienen algún plan?» Ana lo miró con una leve sonrisa. «Sí, nos esconderemos aquí por un tiempo, hasta que pase el revuelo», respondió Artemio, limpiándose las manos con una toallita húmeda. «Pero esto es temporal». Alejandro levantó la vista. «¿Aquí? ¿Dónde?» «En la reserva natural. Tengo un amigo, un guardabosques que nos ayudará. Se llama Klim. Es un hombre de confianza». Alejandro asintió. No le importaba dónde esconderse, siempre y cuando el lugar no le recordara a su vida anterior. A la mañana siguiente se adentraron en el bosque. El camino fue largo y agotador. Ana, acostumbrada al confort, se esforzaba por no quejarse, pero su rostro delataba su fatiga. «¿Cuánto falta?», preguntó, intentando seguir el ritmo de Artemio. «Casi llegamos», respondió él, aunque no sonaba muy convincente. Alejandro caminaba en silencio, escuchando el bosque. El susurro de las hojas, el crujir de las ramas bajo sus pies. Todo le recordaba a su infancia, cuando iba de pesca con su padre. Entonces el bosque le parecía un lugar de tranquilidad y libertad. Ahora era un refugio de la amenaza. Klim los esperó junto a una vieja cabaña situada en las profundidades de la reserva. Era un hombre corpulento de unos 50 años, con una barba tupida y ojos que habían visto más de lo que uno quisiera. «Artemio, hacía tiempo que no nos veíamos», dijo, estrechando la mano de la gente. «Sí,
Hacía tiempo. Perdón por la sorpresa. No suelo hacer preguntas innecesarias, respondió Klim, mirando a Alejandro y a Ana. Este es Alejandro y Ana. Espero que puedas acogernos unos días. Depende de quiénes os estén escondiendo, sonrió Klim. De la gente del alcalde, respondió Artemio con sinceridad. Klim frunció el ceño, pero no dijo nada, invitándolos a entrar con un gesto. La cabaña era pequeña, pero acogedora. 2 habitaciones, muebles sencillos, el olor a madera y tierra ligeramente húmeda. Alejandro se sintió más tranquilo, por primera vez en días. Aquí estaréis seguros. Nadie se adentrará tanto, dijo Klim, sirviendo té en tazas metálicas. Ana, arropada con una manta, estaba sentada en silencio. Gracias, dijo en voz baja, mostrando por primera vez una sincera gratitud desde su rescate. De nada, pero tened en cuenta que esto no es para siempre. Puedo protegeros un tiempo, luego tendréis que pensar en otra cosa, advirtió Klim. Lo entendemos, respondió Artemio. Los días en el bosque pasaban lentamente. Alejandro ayudaba a Klim. Cortaba leña, reparaba la cerca, limpiaba los senderos de ramas. Esta ocupación le devolvía la sensación habitual de control sobre sí mismo. Ana, por el contrario, se sentía incómoda. Casi no salía de la cabaña, evitando las conversaciones. «¿Siempre has sido tan distante?», le preguntó Alejandro un día, cuando se quedaron solos junto a la fogata. «No», respondió después de una pausa. «Antes era diferente. ¿Qué te cambió?». Ella sonrió. «La vida. No siempre da opciones». «Siempre hay opciones», replicó él. «¿Incluso cuando te secuestran?». Su voz se volvió más dura. Alejandro calló. Tenía razón. Al tercer día en el bosque ocurrió un incidente. Por la mañana, Klim regresó preocupado. «Hay gente extraña en la reserva», dijo, entrando en la cabaña. «¿Quiénes?». Artemio se tensó. «Ni idea. Gente armada. No creo que sean cazadores furtivos. Están demasiado organizados». Alejandro sintió que la preocupación se apoderaba de él. «¿Nos buscan?», preguntó. «Posiblemente. Hay que estar preparados». Klim tenía razón. Unas horas más tarde, los desconocidos aparecieron ante la cabaña. Artemio, con un arma que había sacado de un escondite, se ocultó junto a la ventana. Alejandro sostenía un tronco metálico que había encontrado en el cobertizo. «¡Salgan!», gritó uno de los desconocidos. «Sabemos que están ahí». «¿Y ahora qué?», susurró Alejandro, dirigiéndose a Artemio. «Quédate cerca de la pared y no te asomes». La situación estaba a punto de estallar. Pero Klim, que se había quedado fuera, salió hacia los desconocidos con las manos en alto. «Esta es mi propiedad», dijo en voz alta. «¿Quiénes son ustedes?». «Buscamos a unas personas. Nos dijeron que se esconden aquí», respondió uno de los hombres. «Aquí solo estoy yo. Si quieren comprobarlo, compruébenlo, pero perderán el tiempo», dijo Klim con calma. Su firmeza y seguridad hicieron efecto. Los desconocidos registraron la zona, pero no encontraron nada sospechoso. Cuando se marcharon, la tensión de la cabaña finalmente se disipó. «Nos has salvado», dijo Artemio a Klim. «No es la primera vez», sonrió el guardabosques. «Pero esto no puede durar mucho. Esa noche fue particularmente difícil». Alejandro estaba acostado, mirando el techo de madera, y pensaba en lo lejos que había llegado. Su vida, que antaño parecía tan ordenada y sencilla, se había convertido en un caos. «¿Tienes miedo?», preguntó Ana inesperadamente, acostándose en su lecho improvisado junto a él. «Sí», respondió con sinceridad. «Yo también». Esas palabras los unieron más que todos los días anteriores. Alejandro comprendió que ya no era el hombre que había dejado su casa un día, dejando una nota. Ahora era diferente. La vida en el bosque se volvía insoportablemente monótona. Klim hacía todo lo posible para que su escondite permaneciera inadvertido, pero Alejandro sentía que aquello era solo un respiro temporal. Artemio revisaba a diario los mensajes en su viejo teléfono, aparentemente protegido, esperando noticias de sus contactos.
Ana se encerraba cada vez más en sí misma, y Alejandro, para no volverse loco, aceptaba cualquier trabajo que encontraba en el bosque. Sin embargo, la calma era engañosa. Por la tarde, al regresar de una de sus rondas por la zona, Klim dio noticias que pusieron a todos en alerta. El alcalde ha reforzado la seguridad de sus propiedades, dijo sentándose a la mesa. Por lo que parece, sospecha algo. Esto es malo, murmuró Artemio. Significa que tenemos menos tiempo del que pensábamos. Tú dijiste que teníamos varias semanas, le recordó Alejandro, dejando su taza de café. Me equivoqué. Artemio parecía tenso. Debemos actuar antes. Al día siguiente, Artemio reunió a todos en una de las habitaciones de la cabaña. Tenemos un problema, comenzó mostrando un mapa en su tableta. El alcalde está reforzando la seguridad, pero también tiene en su poder mucha información ilegal. Necesitamos recuperarla antes de que la destruya. ¿Y cómo propones que hagamos eso?, preguntó Ana. Su casa de campo. Tiene una oficina allí. Es uno de los pocos lugares a donde lleva todo lo que considera importante. ¿Piensas volver a entrar allí? Alejandro no pudo ocultar su sorpresa. Después de lo que pasó en la cabaña. Sí, pero esta vez tendremos un plan. El plan era simple, en la medida en que eso es posible en tales circunstancias. Klim y Alejandro debían distraer a los guardias, mientras Artemio y Ana se infiltraban en el interior y recuperaban los documentos. Todo dependía de la precisión y la velocidad. Esto es un suicidio, afirmó Alejandro cuando se quedaron solos con Klim. Quizás, concedió el guardabosques. Pero no hay otra salida. La noche era oscura, como si la misma naturaleza decidiera ocultarlos de miradas indiscretas. Alejandro, con una chaqueta y gorro negros, se sentía como el protagonista de una mala película de espías. Él y Klim se acercaron a la valla tras la cual se veía la casa de campo del alcalde. Silencio, susurró Klim, revisando el camino. Colocaron varias trampas de ruido para distraer a los guardias, y al minuto, los guardias corrieron hacia el sonido. Vamos, vamos, susurró Klim, haciendo un gesto. Mientras tanto, Artemio y Ana entraron en la casa. Se movían con cautela, evitando las cámaras. ¿Estás segura de que puedes hacerlo?, preguntó Artemio cuando llegaron a la puerta de la oficina. Sí, respondió Ana concisamente, sacando una ganzúa. La puerta se abrió al minuto. Dentro había multitud de documentos, carpetas y memorias USB. Artemio comenzó a recogerlos rápidamente, mientras Ana permanecía alerta. «Todo listo, vamos», dijo finalmente. Pero en ese momento se oyeron pasos. Ana se quedó inmóvil. «Alguien viene», susurró. «Tranquila». Salimos por la ventana. Al salir de la casa oyeron los gritos de los guardias. Evidentemente las trampas de ruido ya no funcionaban. «¡Más rápido!», gritó Artemio, empujando a Ana hacia la valla. Alejandro y Klim los esperaron en el punto acordado. Alejandro estaba sucio y cansado, pero sus ojos brillaban con determinación. «¿Lo conseguisteis?», preguntó. «Sí, tenemos todo», respondió Artemio, mostrando una memoria USB. De regreso en el bosque, revisaron el material recuperado. La memoria USB contenía contratos, transferencias bancarias, fotografías y correspondencia. Cada archivo era una prueba de una corrupción a gran escala que involucraba al alcalde, a sus colaboradores más cercanos y, para sorpresa de Alejandro, a Piotr Ivanovich. «Aquí está», murmuró Alejandro, mirando una foto donde Piotr estaba junto al alcalde en algún evento. «¿Conoces a ese hombre?». Ana lo miró con recelo. «Más que bien. Y pronto se dará cuenta de que eligió el bando equivocado. La tarea principal era encontrar la forma de entregar esos materiales a las personas que pudieran usarlos». Artemio propuso contactar directamente con el FSB, pero era peligroso. «Si el alcalde se entera de que tenemos los materiales, atacará con más fuerza», dijo Artemio, sentado junto a la ventana con unos prismáticos. «Tengo una idea», dijo Alejandro inesperadamente. «¿Cuál?», preguntó Anna, sentándose en la silla frente a él.
Sergio, mi viejo amigo, está conectado con las fuerzas de seguridad. Si alguien puede organizar una reunión con el FSB sin riesgos, ese es él. ¿Estás seguro de que puedes confiar en él?, preguntó Artemio con cautela. Sí, estoy seguro. Contactar con Sergio no fue tan sencillo como Alejandro esperaba. Utilizaron el viejo teléfono satelital de Artemio para comunicarse con él. «¿Sasha? ¿Eres tú?» La voz de Sergio estaba sorprendida. «Sí, Sergei, soy yo. Necesito tu ayuda. Algo muy serio. ¿Qué sucede? Has desaparecido durante varias semanas. Larga historia. Necesito ayuda. Tenemos información que puede desenmascarar al alcalde y a sus hombres, pero necesitamos reunirnos». Hubo una pausa en el otro extremo del teléfono. «Esto suena serio. ¿Dónde estás?» «En el bosque, cerca de vuestro antiguo campo de entrenamiento, si lo recuerdas». «Lo recuerdo». «Bien, iré. Pero prepárate. Puede haber sorpresas». Sergio llegó unas horas más tarde, vestido con ropa de civil. Alejandro lo recibió afuera, señalando una pequeña fogata donde estaban sentados Artemio y Ana. «Te has metido en algo más grande de lo que esperaba», dijo Sergei, mirando a su alrededor. «Ni siquiera te imaginas cuánto», sonrió Alejandro, invitándolo con un gesto a sentarse. Sergei examinó atentamente los materiales que le mostró Artemio. Su rostro permaneció impasible, pero sus ojos mostraban tensión. «Esto es una bomba», dijo finalmente. «Por eso necesitamos tu ayuda», añadió Alejandro. «Puedo organizar una reunión con el FSB, pero tened en cuenta que es un riesgo. Si el alcalde se entera de que vosotros tenéis los materiales, hará todo lo posible por eliminarlos». «Estamos preparados», dijo Artemio. El siguiente paso fue organizar una reunión secreta. Sergei llamó a su supervisor, Nikolai, quien dirigía la operación en esa región. Acordaron la reunión en un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. «Esta es nuestra única oportunidad», dijo Artemio, revisando sus armas antes de partir. «Lo conseguiremos», respondió Alejandro con seguridad. De camino al lugar de encuentro, Alejandro pensaba en cómo había cambiado su vida en las últimas semanas. Hace poco, era un simple ingeniero que vivía en la ilusión de un matrimonio estable. Ahora estaba involucrado en una lucha que podía cambiar no solo su vida, sino el destino de toda una ciudad. «¿En qué piensas?», preguntó Ana sentada a su lado. «En lo lejos que he llegado. A veces, es la única manera de encontrarse a uno mismo», respondió ella en voz baja. La reunión transcurrió sin incidentes. Nikolai resultó ser un hombre pragmático, que valoró inmediatamente la importancia de los materiales. «Iniciamos la operación de inmediato, pero debéis estar preparados para que os llamen a declarar», dijo, guardando la memoria USB en su maletín. «Estamos preparados», respondió Alejandro sin la menor duda. Al regresar al bosque, Alejandro sintió que había tomado la decisión correcta, pero en su interior ardía una extraña sensación. No era alegría ni alivio, sino más bien expectación. Sabía que le quedarían muchos retos, pero ahora estaba preparado para afrontarlos. La mañana siguiente, el bosque los recibió con una densa niebla. El aire estaba húmedo, fresco, con olor a tierra mojada y hojas en descomposición. Era el día en que todo podía salir mal. Alejandro lo sentía en cada célula de su cuerpo. Artemio estaba desmontando sus armas junto a la ventana de la cabaña, revisando cada cartucho y cada detalle. Alejandro estaba sentado enfrente, calentándose una taza de café entre las manos. Ana deambulaba silenciosamente de un rincón a otro, como buscando algo que hacer con sus manos. Klim estaba en alguna parte afuera, patrullando los alrededores. «Si todo sale bien, los rescatamos y regresamos aquí», dijo Artemio sin levantar la vista. «¿Y si no sale bien?», preguntó Alejandro. Artemio levantó la cabeza. «Entonces nos encontrarán a todos». El rescate de Oksana y su hijo Yuri era la tarea de la que dependía el éxito de la operación. Eran testigos de eventos clave relacionados con el esquema de corrupción del alcalde y Piotr Ivanovich. Pero a diferencia de Anna, no los tenían retenidos en el bosque ni en la casa de campo,
sino en una base custodiada. «Esto es una locura», dijo Ana en voz baja, observando los preparativos. «¿Por qué os arriesgáis por ellos? Porque si no los rescatamos, todo lo que hemos hecho será inútil», respondió Artemio. Alejandro asintió. No dijo nada, pero entendía que realmente no tenían otra opción. Klim los llevó hasta un camino viejo, donde dejó su camión. «Desde aquí, a pie», dijo, echando un último vistazo a la carretera. «Gracias por todo», dijo Artemio, estrechando su mano. Klim solo asintió, luego miró a Alejandro. «Lo conseguirás. Tienes carácter», dijo en voz baja. Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Alejandro. Avanzaron por senderos estrechos, evitando las carreteras principales. El lugar donde tenían a Oksana y Yuri era una vieja granja, convertida en una base secreta. Artemio lo había descubierto a través de sus contactos. «Puede haber hombres armados allí», dijo cuando llegaron a una pequeña elevación. «¿Cuántos?», preguntó Alejandro. «3 o 4», respondió Artemio. «¿Y piensas que lo conseguiremos?». «No tenemos otra opción. El plan era simple: distraer la atención, infiltrarse, rescatar a Oksana y Yuri y escapar». La simplicidad siempre ocultaba muchas dificultades, y Alejandro lo sabía perfectamente. Comenzaron incendiando un pequeño cobertizo en las afueras de la granja. El fuego atrajo rápidamente la atención de los guardias, y 2 de ellos corrieron hacia el lugar del incendio. «Esta es nuestra oportunidad», dijo Artemio, haciendo una señal. Dentro de la granja hacía frío y estaba húmedo. Alejandro y Artemio se movían silenciosamente, iluminando el camino con sus linternas. Rápidamente encontraron la habitación donde tenían a Oksana y Yuri. La mujer estaba sentada en el suelo, abrazando a su hijo. «¿Quiénes son ustedes?», susurró cuando se abrió la puerta. «Hemos venido por ustedes», respondió Artemio, liberándolos rápidamente de las cuerdas. Yuri parecía asustado, pero no lloraba. Alejandro lo levantó en brazos, sintiendo cómo temblaba. «Vamos», dijo, mirando a los ojos a Oksana. Al salir, los vieron. Uno de los guardias dio la alarma, y en la granja se oyeron gritos. «¡Corran!», gritó Artemio, cubriendo su retirada. Salieron corriendo por el patio trasero, saltando una valla baja. Las balas silbaban en el aire, pero por suerte no alcanzaron a nadie. Cuando llegaron al camión de Klim, Alejandro sintió cómo se le escapaba la tensión. Oksana abrazaba a Yuri. Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos brillaba el agradecimiento. «Gracias», dijo, mirando a Artemio. «Agradecedle a él». Artemio indicó a Alejandro. Alejandro solo hizo un gesto con la mano. «Solo hago lo que debo». De vuelta en el bosque, cuando llegaron a la cabaña, todos guardaron silencio. Solo Oksana, abrazando a Yuri, lloraba en silencio. Alejandro sintió un extraño alivio, mezclado con fatiga. «Esto ha sido una locura», dijo, sentándose junto a la fogata. «Pero valió la pena», respondió Artemio. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que todo lo que hacía tenía realmente sentido. Tras el rescate de Oksana y Yuri, la situación comenzó a cambiar rápidamente. Todo ese caos no podía pasar desapercibido. El alcalde y sus allegados sospechaban claramente que su plan se estaba derrumbando, y eso los hacía más peligrosos. Alejandro lo entendía. Cada día de demora daba a los enemigos tiempo para prepararse, y a ellos la oportunidad de equivocarse. Oksana, aunque a salvo, seguía viviendo con miedo. Yuri, aún asustado, se adaptaba más rápido al nuevo entorno por ser niño. Alejandro asumió el papel de mediador, intentando mantener la calma en el grupo. «No podemos quedarnos aquí», dijo Artemio durante una de las conversaciones junto a la fogata. «El alcalde está presionando mucho. Pronto nos encontrarán». «¿Qué propones?», preguntó Alejandro doblando el mapa. «Oksana debe reclamar su herencia oficialmente. Es la única forma de detener al alcalde». «¿Y cómo lo ves?», intervino Ana, lanzando una mirada pensativa a Artemio. «Tenemos pruebas de que el alcalde y sus cómplices intentaron apoderarse ilegalmente de los activos de la fábrica química.
Usaremos esos datos para presentar una solicitud ante un notario. Esto atraerá la atención y no podrán actuar abiertamente. ¿Y estás seguro de que funcionará?, dudó Alejandro. Es nuestra única oportunidad, respondió Artemio con firmeza. Al día siguiente comenzaron a prepararse. Sergei ayudó a organizar una cita con un notario en una ciudad fuera del alcance del alcalde. Este notario era conocido por su honestidad e independencia, lo que lo convertía en la elección ideal. «Tengo contactos que nos garantizarán la seguridad en el camino», dijo Sergei, mostrando un mapa con la ruta. «Pero debemos actuar rápido». El viaje resultó tenso. Se desplazaron en 2 coches para despistar a posibles perseguidores. Alejandro y Oksana iban en un coche, Artemio y Ana en otro. Yuri iba en el asiento trasero, agarrando fuertemente su viejo juguete. «¿Estás seguro de que estamos haciendo lo correcto?», preguntó Oksana de repente, mirando la carretera. «Si hay otro camino, no lo veo», respondió Alejandro. «Simplemente temo que esto lleve a problemas aún mayores. Los problemas ya existen. La cuestión es cómo resolverlos». Cuando llegaron al notario, Alejandro sintió alivio. La pequeña oficina estaba rodeada de campos y parecía completamente aislada del ajetreo al que los había arrastrado la situación. El notario, un hombre mayor con una mirada atenta, los recibió con calma. Escuchó el relato de Oksana, examinó los documentos y luego asintió. «Tienen motivos suficientes para presentar la solicitud, pero prepárense para que esto cause una tormenta». «Estamos preparados», respondió Oksana con firmeza. Alejandro notó cómo un brillo de determinación se encendía en sus ojos. Después de presentar la solicitud, regresaron al bosque. Todo marchaba demasiado bien, lo que ponía a Alejandro nervioso. «Es la calma antes de la tormenta», le dijo a Artemio cuando se quedaron solos. «Tienes razón», concedió. «Pero estamos listos». La tormenta comenzó al día siguiente. El alcalde anunció que la fábrica química estaba cerrada para revisión, alegando una amenaza a la seguridad. En la televisión aparecieron reportajes que presentaban a Oksana como una aventurera que intentaba apoderarse ilegalmente de la propiedad. «Esta es su respuesta», dijo Artemio, apagando la televisión. «¿Y ahora qué?», preguntó Ana. «Seguimos adelante. Ahora tenemos documentos que prueban su corrupción. Se los daremos a la prensa». Sergei volvió a ser el eslabón clave. Organizó la entrega de los materiales a periodistas independientes que aceptaron publicar la investigación. Alejandro seguía los acontecimientos con ansiedad, entendiendo que la apuesta era cada vez mayor. 3 días después de presentar la solicitud, llegó Klim al bosque. «Tienen problemas», dijo entrando en la cabaña. «¿Qué ha pasado?», se alarmó Artemio. «El alcalde ha enviado gente a su zona. Están registrando casas, interrogando a los lugareños». «Nos están buscando», murmuró Alejandro. Klim sugirió trasladar el campamento a otro lugar, pero era arriesgado. Finalmente, decidieron quedarse y esperar a que los documentos entregados a los periodistas comenzaran a surtir efecto. Al día siguiente, los titulares de las noticias decían: «Corrupción en la fábrica química. ¿Quién es el culpable?». Ese fue un momento decisivo. La sociedad comenzó a hacer preguntas y el alcalde a perder apoyo. Oksana, a pesar del miedo, se mantuvo firme. «No me rendiré», le dijo a Alejandro. «No permitiré que me quiten todo de nuevo». «Estamos contigo», le respondió él. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que todos sus esfuerzos no habían sido en vano. La publicación de los periodistas fue una bomba. Todo el país hablaba del escándalo de la fábrica química, malversación de fondos, falsificación de documentos, tomas hostiles. En el centro de la investigación estaban el alcalde y sus colaboradores más cercanos, incluyendo a Piotr Ivanovich. Las fotografías, los documentos y las grabaciones entregadas a los periodistas se convirtieron en pruebas irrefutables. Alejandro seguía las noticias con creciente satisfacción. Piotr Ivanovich, el amante de Elena, resultó ser una de las figuras centrales del escándalo. Su imagen de ejecutivo seguro de sí mismo
se derrumbaba ante los ojos de millones de espectadores. «Han caído», dijo Artemio, mirando la pantalla del televisor donde se emitía el reportaje sobre la investigación. «Aún no», observó Alejandro con cautela. «Pero ahora su tiempo es limitado. La situación en el bosque se volvía cada vez más peligrosa. Después de la publicación, el grupo del alcalde comenzó a buscar activamente a los responsables de la filtración de información. «Debemos movernos», dijo Klim, reuniendo a todos junto a la fogata. «Están demasiado cerca». «¿A dónde iremos?», preguntó Ana. «Sergei nos ha organizado un escondite. Es temporal, pero seguro», respondió Artemio. El camino hasta el nuevo escondite fue largo y tenso. Se desplazaron en la oscuridad, evitando las carreteras principales. Oksana y Yuri se mantuvieron sorprendentemente firmes. Yuri ya no tenía miedo, y su madre parecía decidida, dispuesta a luchar hasta el final. Alejandro no pudo evitar admirar ese cambio. «Has cambiado», le dijo a Oksana cuando hicieron una parada para descansar. «No tenía elección», respondió en voz baja. «A veces los cambios nos hacen más fuertes». Oksana sonrió, aunque el dolor aún se reflejaba en sus ojos. El nuevo escondite resultó ser una vieja casa en las afueras de un pequeño pueblo. Sergei los recibió en la puerta, observándolos atentamente a todos. «Lo estáis haciendo muy bien», dijo, estrechando la mano de Alejandro. «¿Cómo está la situación?», preguntó Artemio. Después de la publicación, ha comenzado el pánico. El alcalde ha intentado silenciar el caso, pero la filtración es demasiado grande. El FSB ya está investigando. «Eso es bueno, pero no suficiente», observó Artemio. «Tenéis razón, debemos acabar con ellos. El paso clave debía ser la operación para detener al alcalde y a sus cómplices. Nikolai, el supervisor de Sergei, se puso en contacto con ellos para discutir los detalles. «Tenemos todo para arrestarlos, pero necesitamos ayuda desde dentro», dijo Nikolai en la reunión. «¿Qué clase de ayuda?», preguntó Alejandro. «Vosotros», respondió Nikolai concisamente, mirándolo. «¿Yo? Sabéis pensar con lógica y actuar con sangre fría. Necesitamos que nos entreguéis los datos finales, los contratos que prueban los crímenes». Alejandro dudó mucho en tomar esa decisión. Entendía que si lo atrapaban, podría convertirse en otra víctima del sistema. Pero al mismo tiempo sentía que esa era su oportunidad para terminar lo que había empezado. «Lo haré», dijo después de una larga pausa. «¿Estás seguro?», preguntó Artemio. «Sí». La operación comenzó al amanecer. Alejandro debía distraer la atención para que los agentes del FSB pudieran infiltrarse en el edificio de la administración del alcalde. «Lo lograrás», dijo Artemio, dándole una palmada en el hombro. «No tengo otra opción», respondió Alejandro. El alcalde estaba en una reunión con sus allegados cuando todo comenzó. Alejandro entró en el edificio como un mensajero que llevaba documentos. La seguridad lo dejó pasar sin sospechar nada. Dejó una memoria USB con copias de todos los datos en el escritorio de la secretaria y dio la señal a los agentes. «Listo», susurró en su auricular. Unos minutos después comenzó la operación especial. Los agentes irrumpieron en el edificio, deteniendo simultáneamente al alcalde, a Piotr Ivanovich y a sus colaboradores más cercanos. Cuando todo terminó, Alejandro estaba en la calle, mirando los coches del FSB que se llevaban a los detenidos. Sentía alivio, pero también cansancio. «Lo has logrado», dijo Artemio, acercándose a él. «Lo hemos logrado», corrigió Alejandro. Esa noche regresaron a su escondite. Oksana y Yuri estaban a salvo, Ana se preparaba para una nueva vida, y Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida estaba encontrando su sentido. Pero le quedaba una decisión importante por tomar. Después de la operación, la vida comenzó a volver lentamente a su cauce, pero para Alejandro nada podía ser igual. Estaba sentado en el porche de la vieja casa que se había convertido en su refugio temporal, mirando la puesta de sol. El silencio ya no lo oprimía como antes. Era diferente. Estaba lleno. En ese momento, Ana se acercó a él con 2 tazas de té caliente.
«¿Estás pensando de nuevo?», dijo, ofreciéndole una taza. «Sí», respondió con una leve sonrisa. «Simplemente trato de entender cómo seguir viviendo». «¿Es difícil?». «No más difícil que todo lo que hemos pasado», suspiró, tomando un sorbo de té. Unos días después, todos se reunieron en la sala de estar para discutir los siguientes pasos. Nikolai, del FSB, informó que el alcalde, Piotr Ivanovich, y sus cómplices habían sido acusados formalmente de corrupción, lavado de dinero y organización de tomas hostiles. Sin embargo, advirtieron a Alejandro, esto no había terminado. «Intentarán vengarse», dijo Sergei, dirigiéndose a todos. «Así que debéis tener cuidado». «¿Cuánto tiempo puede durar esto?», preguntó Ana. «Hasta que se cierren todos los cabos sueltos», respondió Sergei. Oksana decidió que ya no quería esconderse. Con la ayuda de Nikolai y Artemio, obtuvo protección y la posibilidad de ocuparse de los asuntos de la fábrica química, que ahora le pertenecía oficialmente a ella y a su hijo. «Debo hacerlo, no solo por mí, sino por Yuri», le dijo a Alejandro antes de irse. «Lo lograrás», le respondió con seguridad. Ana, quien se había convertido en una parte importante de su grupo, también decidió seguir su propio camino. Quería usar su posición para ayudar a otros. «Sabes, me has inspirado», le confesó a Alejandro al despedirse. «¿Yo?», se sorprendió él. «Sí, me has mostrado que incluso de la situación más oscura se puede salir victorioso». Esas palabras se quedaron grabadas en él por mucho tiempo. Alejandro regresó a su ciudad natal, pero ya era un hombre diferente. Su casa, que antes era un lugar acogedor, ahora parecía vacía. Solicitó el divorcio de Elena, pero inesperadamente se encontró con su intento de reconciliación. «Me equivoqué», dijo ella, en la puerta de su casa. «Cometí un error». «Eso ya no cambia nada», respondió él. Ella quería decir algo, pero él no le dio la oportunidad. «He aprendido algo, Elena. A veces, la destrucción de lo viejo da la oportunidad de construir algo nuevo». Esas palabras pusieron fin a su historia. Durante un tiempo, Alejandro vivió solo, recuperándose de todo lo que había pasado. Encontró consuelo en el trabajo, volviendo al diseño, pero un día recibió una carta. Era de Ana. Escribía que había comenzado una nueva vida, pero que no podía dejar de pensar en todo lo que habían vivido juntos. «Si quieres empezar de nuevo, te esperaré», concluía su carta. Alejandro pensó mucho en sus palabras. Su pasado había sido duro, pero ahora tenía una oportunidad, y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía arriesgarse a ser feliz de nuevo. Dobló la carta, la guardó en el bolsillo y salió de casa. El mundo estaba lleno de posibilidades, y él estaba listo para aceptarlas. «Un nuevo comienzo», se dijo a sí mismo, sonriendo, y dio el primer paso hacia una nueva vida.